¿De acuerdo? Suscríbete al canal. Si no estás suscrito, dale me gusta, comparte el video, ¿sí? Y dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Padre eterno Yahweh, por favor, enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda Gabá Yahshua nuestro Mesías. Omen, Beomen. Exaltemos al Todopoderoso. Bendito es el Abacados. Muy bien. Bueno, les quiero hablar de los centuriones, pero de los centuriones salvos. La Biblia relata varios centuriones, pero seguramente muchos fueron más, o muchos más salvos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué eran los centuriones? Bueno, un centurión era un oficial del ejército romano que mandaba 100 soldados. Pero en este caso mostraron, los que voy a mencionar, mostraron fe, mostraron respeto, pero sobre todo fe, y mostraron piedad por Yahshua HaMashiach. Aleluya. Vamos a empezar con el primero. Centuriones salvos. Cornelio. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 10. Por la voz no voy a leer todo, ustedes lo van a leer en casa al terminar el Sidur. Todo el capítulo 10 lo van a leer, ¿de acuerdo? Todo el capítulo 10. Pero miren qué bonito dice el 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Era piadoso y temeroso de Dios, de Yahweh, con toda su casa, fíjense, toda su casa, su familia, y que hacía muchas limosnas al pueblo, os ayudaba al pueblo y oraba al Elohim siempre. Entonces él tiene una visión, ¿sí? Él tiene una visión. Después Pedro tiene otra visión, Kefas, el apóstol, y bueno, se reúnen en Cesarea, porque ahí vivía Cornelio. Entonces Cornelio, como número 1, pueden poner Cornelio. Es el único centurión confirmado específicamente como salvo. Sin embargo, los demás mostraron mucha piedad y amor por el eterno Yahshua. Lo vamos a ver. Ya vimos que era de la compañía itálica o italiana, pues, ¿verdad? Y residía Cornelio en Cesarea. Cuando yo tuve para gloria del Eterno, ¿verdad? Y por su inmensa compasión que da a los medios, tuve la oportunidad de ir a Israel. Cuando visité Cesarea con mi familia, pues son puras ruinas romanas, columnas romanas, porque hubo un terremoto muy fuerte hace mucho tiempo, en esa época, pues. Entonces el texto dice que Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Yahweh. Y ahorita voy a explicar qué es eso. Entonces un ángel, que quiere decir malaj, en hebreo se dice malaj, que quiere decir mensajero, se le apareció y le dijo que buscara a Pedro. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bueno, cuando Pedro fue a su casa y les predicó de Yahshua HaMashiach, el Ruach HaKodesh cayó sobre Cornelio y sobre toda su familia. Y luego recibieron Tevilá. Tú lo conociste como bautismo, el Tevilá. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ustedes vean ahí cómo Pedro recibe la visión. Y aquí dice en el verso 20, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Bueno, entonces vemos en el 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Kefas, Pedro, entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. 26, pero Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Podemos seguir con el relato, ¿verdad? Pero tú lo vas a leer completo. En el verso 30, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas
Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Recuerden que siempre, generalmente, los milagros y las apariciones de ángeles ocurren a la hora de los sacrificios que se hacían en el templo. Es muy importante. A la misma hora recibieron los apóstoles en Hechos capítulo 2 el bautismo, el Tevilá del Ruaj HaKodesh. Bueno, entonces en el verso 32 dice: envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Bueno, en el 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Elohim no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y luego explica en el 38 cómo Elohim ungió con el Ruaj HaKodesh y con poder a Yahshua de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Elohim estaba con él. Bueno, entonces sigue ahí la narrativa, el 42-43, ustedes lo van a leer. El 44 lo vamos a leer juntos. Mientras aún hablaba Kefas estas palabras, el Ruaj HaKodesh cayó sobre todos los que oían el discurso, la administración de Pedro. ¿Sí? Y ya después recibieron, ahí tú lo vas a leer, el Tevilá, ¿verdad? El 48. Y mandó hacer el Tevilá en el nombre de Yahshua Mashiach. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Esto es precioso, ¿no? Esa narración es hermosa porque hay milagros, hay aparición de ángeles, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces vamos a hacer un resumen pequeño. Cuando Pedro fue a casa y les predicó de Yahshua Mashiach, el Ruaj HaKodesh cayó sobre Cornelio y toda la familia. Y luego hicieron Tevilá, luego. O sea, hay que hacerlo luego, las cosas rápido. Entonces Cornelio es registrado como el primer gentil, al menos en la Biblia, la Biblia cuenta para todo. Es registrado como el primer gentil no judío, lógico, en convertirse a Yahshua. Vamos con otro centurión, el centurión de Cafarnaúm. Vamos a Mateo, hermanos. Entonces vamos a ir desglosando. Ahorita hablamos más de Cornelio, etc. Entonces, pero primero vamos a Mateo 8 y vamos a ver el verso 5. Bueno, ¿sería acaso casa de Israel Cornelio? ¿Sería? O sea, la pregunta es, ¿puede haber sido Cornelio casa de Israel? Sin que lo supiera. Recuerden que la casa de Israel fue diseminada por todas las naciones de aquel tiempo y perdieron sus raíces. Quizá, no puedo asegurar, Cornelio era casa de Israel, y si no, pues de todas maneras gentil, ¿verdad? Pero convertido a Yahshua, con los mismos privilegios que cualquier judío. Ya lo vimos en el Shabbat. Bueno, vamos a Mateo 8 en el verso 5. Entrando Yahshua a Cafarnaúm, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Yahshua le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Adón, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¡Qué fe! Esa fe quiere el Eterno. Porque también yo soy hombre de bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. El verso 10. Al oír, Yahshua se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. 13. Entonces Yahshua dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Tremendo, ¿verdad? Entonces este es el otro centurión. No menciona el nombre del centurión. Por eso le puse el centurión de Cafarnaúm.
¿Qué tuvo el centurión, este centurión? Evidencia de fe. Anótalo. Evidencia de fe. Buscó a Yahshua. Le dijo Señor. ¿Sí? Es cosa muy importante. Vean el verso 6. Y diciendo Señor. Entonces quiere decir que lo consideraba el Mesías de Israel. Si no, lo hubiera dicho Señor. Para que un romano y de ese rango dijera Señor a Yahshua, tremendo. Entonces buscó a Yahshua para que sanara a su siervo, que estaba paralítico, como ya lo leímos, y que sufría mucho, ¿verdad? Cuando Yahshua se ofrece a ir a su casa, ya lo vimos, el centurión mostró una humildad tremenda, extrema, digamos, diciendo, Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Entonces Yahshua se maravilló de él y dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Verso 10. Entonces, por lo tanto, aunque no se narra, pongan atención, no se narra, su tevilá, su bautismo, su tevilá, como en el caso de Cornelio, este hombre sin duda formaba ya parte del reino de Yahweh. ¿Quién es Yahshua? Por todo lo que hizo, postrarse, decirle Señor, mostrar su fe en Yahshua, etcétera, etcétera, aunque no se narra su tevilá, ya formaba parte del reino. Es lo que pide Yahshua. Tremendo. Centurión número 3. El centurión de la crucifixión. Vamos a ponerlo ahí. Así. Vamos a Mateo 27, amados ahí. Mateo 27. Y vamos a ver el verso 54. Muy bien. Bueno, en el 52 y 53 está como se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, o sea, que habían muerto, se levantaron. 53. Saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahora, 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Yahshua, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Yahweh, de Elohim. Bueno, dice que había muchas mujeres y demás, ¿verdad? Bueno, pero quise leer el 54. Ahora, era el oficial, este centurión, era el oficial encargado de custodiar la crucifixión de Yahshua. Él fue el encargado. Ahora, su salvación. Bueno, dice aquí al sentir el terremoto, ¿verdad? La forma en que Yahshua murió. Recordemos que está vivo, resucitó, pero la forma en que murió Yahshua, un sufrimiento terrible. Sus últimas palabras, haber oído las últimas palabras de Yahshua, todo fue bendición. Como yo lo decía en un tema de Pesach hace muchos años, dirigió unas palabras de salvación al buen ladrón. Digo buen ladrón porque se arrepintió, porque no hay ladrones buenos, ¿verdad? Dirigió palabras de consolación a las piadosas mujeres. Llorad más bien por sus hijos, hijas de Jerusalén, etcétera. Siempre salido hacia el otro, ¿sí? Nunca hacia él. Eso es lo que hay que aprender de nuestro Señor Yahshua Mashiach. Entonces decía yo, este centurión vio la forma que murió, escuchó sus últimas palabras, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cómo entregó el Espíritu, etcétera. Y las cosas que pasaron, todo lo que pasó en esos momentos, el eclipse, ya lo hemos platicado en los temas de Pesaj. Este centurión y los que estaban con él se llenaron, dice aquí, de un temor reverente y exclamó,
verdaderamente este era hijo de Elohim. Ahora, eso lo encontramos aquí en Mateo 27:54. Pero vamos por favor a Marcos, vamos a Marcos en el 15:39. Vamos por favor para allá, amados Sahim. Marcos 15:39. 15:39. En el 15:39 dice así: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Elohim. Prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Que dice, pero Lucas añade otra cosa. Vamos a Lucas, por favor. Lucas 23. Lucas 23. La suma de tu palabra es la verdad, dijo el rey David, ¿verdad? En el Salmo 119. Lucas 23, y vamos a buscar el verso 47. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Sí, eso, con gozo. Es Rosjodes, es fiesta. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio kabod, gloria a Yahweh, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Aquí Lucas añade que este centurión glorificó a Elohim. Apunten estas citas, es importante para que después ustedes me ayuden a ministrar. Ya vimos 3 centuriones. Vamos con el 4.º centurión. Bueno, el 4.º centurión se llamaba Julio. O sea, sí hay nombre de él. ¿Sí? Vamos al libro de los Hechos. Ya ministré el libro de los Hechos. Está en este mismo canal. ¿Sí? Búsquenlo. Hechos 27. Busquen Hechos 27, verso 1. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Cuando decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio. Aquí está el nombre del centurión, de la compañía Augusta. Esta compañía Augusta pesaba más, tenía más importancia que la italiana, de donde era Cornelio, o pertenecía a esa compañía. Ahorita explico el por qué. Bueno, y aquí en el verso 2 dice que se embarcaron. Ahora, en el verso 3, al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Ya con este acto que tuvo ese centurión, no directamente a Yahshua, pero a un siervo de Yahweh, Yahshua, cuenta mucho. Es decir, todos los que traten bien a un siervo del Eterno, de que van a tener bendición, ¿verdad? Entonces subrayen por favor el verso 1 y el verso 3, ¿de acuerdo? Aquí entonces trató amablemente a Pablo, a Rab Shaul, ¿de acuerdo? Bueno, porque Julio, el centurión, era el que custodiaba a Pablo, a esos prisioneros, para que no se les escaparan. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces Julio, le pueden poner si quieren así, custodió a Pablo en su viaje como prisionero Pablo, hacia Roma. Y trató con mucha consideración al apóstol, ¿verdad? A Pablo, y con mucha bondad. Eso cuenta mucho para una persona. Dice Yahshua que el que dé un vaso de agua a un profeta recibirá recompensa de profeta. ¿Cómo será esa recompensa? No sabemos, pero pensamos que es muy grande, lógico. Entonces la Biblia no dice si se llegó a convertir o no Julio, pero el simple hecho de haber sido bondadoso es muy probable, no lo puedo afirmar al 100%, que el Eterno haya tocado a este varón por medio de su bendito Ruach HaKodesh, a Julio, y se haya convertido a Yahshua. Es muy probable. Ahora,
Cornelio es el ejemplo, volviendo al primer centurión, más claro y documentado en la Biblia de su conversión. El de Cafarnaúm recibió el elogio de fe más alto de parte de Yahshua. A ver, voy a repetir eso porque es importante. Número 1, Cornelio es el ejemplo más claro y documentado en la Biblia de su conversión. Número 2, el de Cafarnaúm recibió el elogio de fe más alto de parte de Yahshua HaMashiach. Ya para que haya recibido el elogio de fe más alto, seguramente fue salvo, sí. Y tal vez otros muchos más que ni siquiera saben, porque dice Juan, si se contara todo, no cabrían todos los libros, todo lo que Yahshua hizo. Bueno, entonces, el centurión de la cruz, del madero, fue el primero, fíjense muy bien, fue el primero en reconocer la deidad de Yahshua. Por así decirlo, fue el primero en reconocer que Él era Dios. Encarnado, no, tal vez no lo entendió, pero fue el primero en reconocer, verdaderamente este era hijo de Elohim. Tremendo. Vamos así a suponer, o sea que al reconocerlo como hijo de Elohim, pues sabía que era Dios. Eso sí, para mí muy importante. Espero que para ti también. Ahora, recordemos que no eran soldados comunes, ni aristócratas, que iban heredando el puesto, como en el caso de los senadores de Roma. Por ejemplo, si el papá era senador y el hijo llegaba a ser mayor de edad, ya podía ser senador, y si el padre moría, subía al escaño más alto como su papá. Sí me doy a entender, pero no. Ellos eran soldados, esos centuriones eran soldados comunes, aunque con una distinción. No eran aristócratas, no heredaban el puesto, porque en sí los centuriones, anoten esto, hermanos, hermanas, eran la columna vertebral del ejército romano. Eran la columna vertebral, por así decirlo, del ejército romano. Se les seleccionaba por su valor. Tenían mucho valor. Por su disciplina inmensa. O sea, una inmensa disciplina tenían estos soldados. Y también por su capacidad de liderazgo. Para mandar a 100 soldados, sí. En pocas palabras, los centuriones, fíjense, vamos a analizar esto, hermanos. Los centuriones eran hombres duros. Estaban acostumbrados a la guerra y a imponer la autoridad romana sobre cualquiera. Entonces, aquí lo que llama la atención de estos 4 centuriones que mencioné, es que en hombres duros, acostumbrados a la guerra, a imponer la autoridad romana a costa de lo que fuera, fueron tocados por el Ruach HaKodesh. Y ellos mostraron algo muy importante: sensibilidad espiritual. No eran como otros soldados. No, estos soldados, esos centuriones, mostraron una sensibilidad espiritual muy especial, hermanos. Ahora, mostraron una parte de la sensibilidad espiritual, mostraron fe. Anótalo, hermano. Y mostraron algo muy importante, que a veces en muchos que se dicen mesiánicos, que miran así de hombro para abajo, no, mostraron humildad. Era algo completamente inesperado para esa época y sobre todo para ese tipo de personajes. Ahora, atención.
Veamos la conversión de Cornelio. Al abrir la puerta de su casa, el significado es que abre la puerta, por así decirlo, a la Keilah mesiánica para el mundo. Esta conversión pesa mucho, hermanos. No se habla más de qué hizo y si fue y ministró, pero lógico que ministró. Empezando por sus soldados. Tal vez tuvo problemas. Han de haber llegado rumores hasta el emperador. Ese ya se volvió mesiánico, no cristiano. Mesiánico, Meshijí, o del camino, si se nos llamaba. ¿Sí? Entonces, Cornelio, al abrir la puerta de su casa para que entrara Pedro, Kefas, abrió la puerta a la Keilah para el mundo. ¿Habíamos pensado en eso? Anótenlo. Y sin duda, Yahshua lo usó para ese fin. Por eso se aparece un mantel. ¿Sí? Por eso van a leer Hechos 10. Y entonces ese verso ha sido más malentendido. Come, Pedro. No, nunca he comido nada inmundo. Se estaba refiriendo al mantel, no a que comieran puerco y reptiles, no. Se está refiriendo a los goyim, a los gentiles, a los de las naciones. ¿De acuerdo? Bueno, entonces Yahshua sin duda lo utilizó para ese fin. Ahora, Cesarea. Vamos a hablar un poquitito de Cesarea, la ciudad de Cesarea. Allí vivía Cornelio. Era la capital provincial romana de Judea. O sea que el Eterno escoge, bendito es el abacado si él supo dónde, porque él es Elohim. Cesarea, ahí vivía Cornelio, y Cesarea era la capital provincial, o sea, en la provincia romana de Judea. Era una ciudad, hermanos, completamente pagana. Y era el centro, anoten esto, del poder militar romano en Judea. Miren nada más a quién escogió nuestro gran Señor Yahshua Mashiach. Escogió a un centurión piadoso, ¿sí? Que era temeroso de Elohim, de Yahweh, porque seguramente él sabría el nombre. Claro que sí. No lo dejarían entrar a las sinagogas, pero él estaba tal vez en la puerta escuchando. Claro que sí. Pero miren, lo que me llama la atención es que era una ciudad totalmente pagana. O sea, escogió lo más, el Eterno Yahshua escogió la ciudad más pagana de Roma, en Israel, no en Palestina, en Israel. Y era el centro del poder militar romano. Ahí estaba el centro. Por eso escogió a Cornelio. Porque sabía que era un boom para evangelizar. El Brit Hadashah, las nuevas de salvación. Ahora, él dirigía la cohorte, así se dice, itálica. Y entonces había varios hombres, no solamente él, que eran temerosos de Elohim. Y así se les llamaba a aquellos que eran atraídos por la moral que dicta la Torah. Eran atraídos. O sea, ¿a quién se llamaba temeroso de Elohim? Pues lógico que conocían Torah, habían escuchado los mandamientos, eran temerosos, eran atraídos por la doctrina pura, única, de salvación de la Torah. Aunque lógico todavía no recibían tevilá ni entraban a los pactos, pero seguramente entraron a los pactos. Recordemos que al César
en turno, porque César es el título, no es un nombre. César Augusto, César no sé qué, César, ¿sí? Bueno, recordemos que el César era considerado un dios. Y al creer en Yahshua como Elohim, pues eso era una afrenta al Imperio Romano. Y dentro de poco voy a dar una recta final hablando de todo lo que era, no de todo, pues, porque me llevaría mucho tiempo, pero cómo se manejaba todo lo del Imperio Romano, algunas cosas. Y sobre todo en el Coliseo romano. Recordemos que varios habían visto morir a muchos criminales maldiciendo al Imperio Romano. Pero en el caso del centurión de la cruz, del madero, él escuchó puras palabras de bendición de Yahshua. No escuchó maldiciones. Entonces, para ellos fue algo extraordinario. Estoy seguro que después se encontraron, no sé en qué lugar. Se van a decir, ¿está usted inventando, Roy? No, no estoy inventando. Es lógico que el Espíritu de Yahweh los juntara y platicaran entre ellos. Entonces, recordemos que el César era considerado Dios. Que habían visto morir, como uno o dos, a muchos criminales, maldiciendo. Entonces se demuestra, con todo esto que acabo yo de platicar, que Yahshua HaMashiach convierte a los corazones más duros. No perdamos la fe, sigamos orando por nuestros familiares. A lo mejor ahorita los ves bien perdidos. Tú sigue orando. Tú sigue orando. No te rindas. Ahora, si quieren saber más del centurión Julio, entonces lean todo el capítulo 27 y todo el capítulo 28. ¿Sí? Del libro de los Hechos. La interacción, por ejemplo, hablando del centurión Julio, la interacción entre un centurión y un prisionero judío fue única con Pablo. Al menos descrita aquí en la Biblia. O sea, la interacción entre un centurión, no un soldado raso, hablemos así, y un prisionero judío fue algo muy especial. Julio, decía yo, el centurión era de la corte o cohorte augusta. Cornelio de la Italiana. Esta corte augusta era el cuerpo militar de élite, o sea, lo más alto en los militares romanos de esa época. Y solía esta cohorte augusta solía actuar como mensajeros o enlaces directos entre el emperador y las provincias. O sea, no había términos medios. El emperador daba órdenes a los centuriones. ¿Se dan cuenta dónde fue Yahshua? ¿Qué hizo Yahshua con cada uno? Cornelio, en la ciudad más pagana y el poder militar romano, el de la cruz, hijo de Elohim, y glorificó a Yahweh. ¿De acuerdo? Sí. El caso de Julio con Pablo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué vio el centurión Julio en Pablo? ¿Ven algo especial, hermanos? Sí, la gente ve algo en nosotros, gloria al Eterno, porque estamos bautizados, llenos, sellados del Ruach HaKodesh. Y siempre hay ángeles a nuestro alrededor de Yahweh. Y en el caso de la gente que no quiere nada con Yahshua, siempre hay ángeles caídos. Entonces, en Pablo vio a un hombre íntegro y de confianza. ¿Pero por qué digo esto? Porque si se les escapaba algún preso,
pagaban con su propia vida. Y el centurión Julio, en el trayecto, si ustedes leen el 28 y demás, primero el centurión hizo caso al piloto del barco y no a Pablo. A los pocos días fueron atrapados por un viento, ¿se acuerdan? Un huracán, una tormenta. Por un viento huracanado, vamos a dejarlo así. Porque en otoño es cuando hay más ese tipo de vientos en el Mediterráneo, en el mar. Entonces, tras 2 semanas de estar derivando de aquí para allá, en una tormenta absolutamente terrible, se le aparece un ángel, un malaj de Yahshua, a Pablo, y le dice que ninguna vida se perdería. ¿Se acuerdan? ¿Verdad que es hermoso recordar la Biblia? Estudiarla. Entonces Pablo se convierte, fíjense muy bien, Pablo se convierte en el líder espiritual y moral del barco. ¿Tú crees que se la pasó cruzado de brazos y con una cara de este tamaño, como tú comprenderás? Como algunos de ustedes comprenderán, como cuando exaltas. No, él se pasó predicando en el barco de Yahshua. Tenía el favor de Yahweh y el favor de los hombres, en este caso el centurión Julio. ¿Recuerdan a José, el hijo de Jacob? Se convierte en el primero, no en el segundo. El faraón dijo, tú estarás debajo de mí, nada más tú, yo voy a estar arriba. Ni él siquiera, porque si no también se muere de hambre. Y toda su familia, ¿sí o no? El primero era José, Joseph. Entonces, Pablo se convierte en el líder espiritual y moral del barco. Tremendo, ¿verdad? Al partir de ese momento, Julio empezó a escuchar atentamente a Pablo. A ver, vamos a ver Hechos 27, vamos a ver el 42 y 43. Busquen Hechos capítulo 27, verso 42 y 43. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. 43. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, ahí está, halló gracia, ¿verdad? Se están riendo por lo que dije, de como tú comprenderás, aleluya, pero no todos. 43. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen, se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Y ya tú sabes la historia, que los isleños de ahí de Malta los trataron bien, que una serpiente mordió a Pablo y se quedaron admirados de que no moría, etc. Pero vean ustedes aquí, a ver, hay que subrayar esa parte, hermanos. Queriendo, pero el centurión, Julio, queriendo salvar a Pablo. ¿Halló gracia, Pablo? Claro que sí. Las 276 personas que iban en el barco llegaron a salvo a la orilla de Malta. Pasaron 3 meses. Al llegar a Roma, los demás presos fueron entregados al prefecto del pretorio. Es igual a las cárceles romanas, pues. Pablo, Rab Shaul, vivió en una casa alquilada por su propia cuenta. ¿Sí? Y la casa la custodiaba solamente un soldado, que sí que le tenía confianza, el centurión. Y todo esto por la ayuda de Yahweh.
de Yahshua. Entonces, y por el resultado directo del informe oficial que tuvo que haber entregado Julio, el centurión, al emperador. Recuerden que era la cohorte augusta, directamente al emperador. Él entregó eso. Tal vez había superiores a él, pero directamente hacia el emperador. Y dio un reporte lógico, bueno, de Pablo, que era un hombre íntegro, tranquilo, sin riesgos para fugarse, etcétera, que ayudó en el barco, que oraba por ellos, etcétera, 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 etcétera. Y entonces todo esto nos llega a la conclusión de que el ser íntegro realmente, no un hipócrita, sino creer en Yahshua HaMashiach y pues demostrarlo, eso abre millones de puertas, porque es Yahweh mismo el que está abriendo las puertas. Yo considero que este tema, tú dirás, bueno, pues que nos interesa, los centuriones salvos. Sí nos interesa, porque son puntos clave donde Yahweh usó para llevar el Brit Hadashah al mundo. No era conocida todavía América, al menos por ese tiempo, pues, aunque había ya habitantes aquí en América. Pero el mundo conocido era hasta España y se acabó. Entonces, tomemos en cuenta todo ello. ¿Les gustó esta clase, esta humilde clase que yo quise compartir con ustedes? Aleluya. Bueno, me voy a poner de pie para gloria al Eterno, ¿verdad? Todo es para cabo de Yahshua. Vamos a darle gracias al Abacados. Padre Eterno, ni nos imaginábamos que al hablar de los centuriones nos abrirías más los ojos para saber por qué escogiste a estos varones. Te damos toda Gabá, Abacados. En tu nombre precioso, Yahshua Mashiach, toda Gabá, Omen, Beomen. Exaltemos al Eterno porque Él vive. Aleluya.